Hola, hola, buenas tardes. Les saluda nuevamente su hermano Rogelio de su canal cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. En esta tarde noche vamos a reanudar nuestras clases, nuestras lecciones de estudio básico en lo que concierne a la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a hacer con una lección corta que se llama Cómo aprender de Dios. Es la número 5. Este es el folleto y pues me gustaría hoy hacerlo un poquito diferente. Lo voy a hacer sin tanto bosquejo, solo leyendo la palabra y viendo qué es lo que la palabra dice respecto a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a ver. Y voy a darle inicio a esta lección que, como les digo, se llama Cómo aprender de Dios. Nos pide que memoricemos el versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 y 17. Vamos a darle lectura a ver qué es lo que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Le voy a dar lectura yo, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el versículo que nos pide que memoricemos hoy esta lección. Y yo voy a leer lo que es la introducción a lo que es la lección. Y dice: si un día usted descubriera que los planes de Dios para el mundo y para usted se hallan en cierto libro, ¿qué tanto valdría ese libro para usted? Si las promesas que Dios le hace y las actitudes que Dios espera de usted estuvieran en cierto libro y usted tuviera ese libro en casa, ¿cuánto tiempo pasaría leyéndolo? Dice: pues, amigo, prepárese, porque es probable que en el curso de esta lección usted haga un descubrimiento trascendental. Pues todos saben cuál es el libro del que se habla aquí, es la palabra de Dios, la Biblia. Y lo que nos dice básicamente es que si nosotros sabemos que este libro contiene los planes de Dios para nosotros, todo lo que Él también, sus promesas, todo lo que Él pide para nosotros también, que nosotros demos a Él, o sea, la obediencia, la honra, la gloria que uno le debe de dar, la alabanza, están aquí. Cuánto costaría para nosotros y cuánto tiempo pasaríamos leyéndolo. Pero eso es personal, cada quien tiene su propia idea y sabrá cuánto vale y cuánto tiempo pasarían en él. Y por lo que a mí concierne, pasaría a la pregunta número 1, que dice así. Dice la número 1, dice: ¿qué dice Jesucristo acerca de la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 y versículo 17? Voy a darle lectura a San Juan. Es el capítulo 17 y versículo 17. Aquí lo tengo ya. Bueno, lo tenía casi. Dice 17 y 17, dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que dice Jesucristo acerca de la palabra de Dios en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es más claro que el agua, como decimos. Prácticamente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué significa esto? Que hay que santificarnos en la palabra de Dios, y eso significa que debemos leerla,
debemos guardarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, y esta palabra es verdad, porque si usted se pone a leer, gasta un poquito de tiempo leyéndola, cada vez que usted lee una porción de la Biblia descubrirá que en realidad es la verdad, porque aquí se dicen todas las cosas que en este momento están pasando, es lo mismo, lo que pasó anteriormente desde la fundación del mundo hasta nuestros días es prácticamente lo mismo, es la verdad, es la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. Vamos a ver qué más nos dice la número 2. Dice, como dice San Pablo en segunda de Timoteo 3:16 y San Pedro en segunda San Pedro 1:21, que Dios nos dio las santas escrituras para que estemos seguros de que estas son la verdad. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 3:16, que fue parte de los versículos que nos pidió que memorizáramos. Entonces vamos a pasar a segunda de Timoteo 3:16, a ver qué es lo que nos dice la palabra. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es en segunda de Timoteo 3:16. Ahora vamos a pasar, vamos a ver aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la escritura no es idea de uno, eso es incorrecto. O sea, fue escrita por los apóstoles, por profetas, por gente que inspiró Dios a través de su Espíritu Santo para que la palabra fuera escrita. No es de que haya sido ideas humanas, es algo que es divino. La palabra de Dios es inspirada por Dios, por un ser divino que es superior a cualquiera de nosotros en inteligencia, en todos los aspectos. La divinidad de Dios está aquí en esta palabra. Vamos a ver ahora qué nos dice en segunda de San Pedro 1:21. Vamos a pasar a San Pedro. Dice, es segunda de San Pedro, segunda de Pedro 1:21, y el 1:21 de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vean lo que les decía, la palabra de Dios, como aquí lo dice, nunca fue traída por voluntad humana. Nosotros no tenemos prácticamente sabemos cuál, muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios para uno, pero no la queremos aceptar. Pero aquí dice que toda esta, que dice, porque no fue traída por voluntad humana, o sea, que siendo inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, o sea, los hombres de Dios inspirados a través del Espíritu Santo, es lo que les decía en lo del versículo anterior. Entonces, la palabra de Dios nos sirve para enseñarnos, para llamarnos la atención, para todas estas cosas, porque es palabra inspirada por Dios, palabra verdadera, palabra de vida eterna, dice. Entonces, sabemos que Dios nos trajo esta palabra para enseñarnos, para instruirnos, para llamarnos la atención, y pues sabemos que no fue inspirada, no fue traída por voluntad humana, sino inspirada por Dios. Dios mismo a través de su Espíritu Santo inspiró a todos aquellos profetas, apóstoles y hombres de Dios para que esta palabra fuera hecha verdad, fuera puesta en este libro. Ahora vamos a pasar a la número 3, que dice, ¿qué hará la palabra de Dios por nosotros según los siguientes pasajes? Tenemos 3 pasajes que debemos de leer para saber qué es lo que dice la palabra de Dios, qué hará la palabra de Dios por nosotros según los siguientes pasajes. La primera, el inciso A, está en segunda de Timoteo 3:15. Vamos a regresarnos a Timoteo. Vamos a regresarnos a Timoteo y vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda de Timoteo 3:15.
aquí estamos cerca. Segunda de Timoteo 3:15. Aquí está, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, ¿qué hará la palabra de Dios por nosotros? Según aquí, dice que nos puede hacer, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabiduría, sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, no la sabiduría normal que uno adquiere de estudiar ciertos libros, intelectual, vaya. Aquí está hablando de una sabiduría mucho más grande y es para salvación, que es a través de la fe, para salvación por la fe que está en Cristo Jesús. O sea que sin Cristo no hay salvación. La palabra de Dios es toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Todo se refiere a Cristo. Entonces sabemos que al leer la palabra nos hacemos sabios porque vamos entendiendo un sinfín de cosas. Vamos agarrando mucha experiencia en muchas cosas, porque así me ha pasado de que cambia uno el carácter, cambia uno muchas cosas y se va haciendo uno más sabio. Y dice para salvación, porque realmente cuando tú empiezas a entender lo que es la palabra, sabes que aquí está la verdadera salvación, que es Jesucristo. Ahora pasemos al otro que dice que es el número B, que está en San Juan 15:3. Vamos a ir a San Juan 15:3. San Juan 15:3 es el otro versículo que tenemos que leer. Y yo quiero pues recalcarles que estos son prácticamente estudios básicos. Yo no soy pastor, yo no soy una persona preparada realmente como otros en estudios de profundos de la Biblia o yendo a un seminario. Yo trato de dar lo poco que he aprendido, de pasarlo para que las demás gentes puedan entender, puedan conocer a Dios. Y pues básicamente, como les digo, yo no soy pastor ni nada, pero trataremos de seguir aprendiendo. Me disculpen, pero ocupo el dulce porque me siento un poquito como decaído, porque he tenido unos días muy ocupados. Me siento muy decaído y ocupo algo que me alivie porque no me puedo dar para arriba y ocupo dulce, ocupo azúcar. No, por eso disculpen que esté comiendo, que esté hablando así. No es de educación, pero ahí me disculpan. Dice San Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, estas palabras que usted puede encontrar aquí, lo limpian a uno de toda cosa que es mala, de toda clase de cosa mala, de toda clase de otras doctrinas que prácticamente no ayudan en nada, de otras creencias, de maldad. Entonces al leer nosotros, a estudiar la palabra de Dios, nos vamos haciendo limpios, nos vamos quitando todas las cosas que son vanas, nos vamos alejando de todas esas cosas que no nos convienen, que dice la palabra de Dios, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, dice, nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay que estudiar, hay que guardarla y hay que irnos limpiando de toda maldad a través de la palabra de Dios. El inciso C dice Hechos 20:32. Vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos está después de Juan. Vamos a ir al Hechos 20:32.
Hechos 20:32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dícense, la palabra tiene poder para sobreedificados, y dice que darnos herencia con todos los santificados. Cuando uno viene a la palabra de Dios, uno cada día con día, entre más uno estudia, más se va sobreedificando, como dice aquí. O sea, se edificas y vas sobreedificando y vas sabiendo, vas comprendiendo tantas cosas, que a cada vez te haces, como dice, más sabio, aprendes más, ves todo diferente y entiendes que aquí está la verdadera salvación. Y aparte dice que nos da la herencia con todos los santificados. Saben que la herencia es la vida eterna. Eso es la más grande promesa que podemos tener, que nadie nos puede cumplir excepto Dios. No hay nadie más, no hay nombre sobre la tierra en el que pueda haber salvación que no sea Jesucristo. Ese es el nombre, sobre todo el nombre en el que hay salvación. Entonces la palabra de Dios nos sobreedifica, y aparte es la que nos da la herencia con los santificados. O sea que nos lleva al mismo, a las mismas promesas que tienen los que ya han sido santificados en su palabra. Y pues la palabra santificarnos quiere decir que nos vamos separando para Dios, nos vamos alejando de todas las cosas malas para ser para Dios. Esto es lo que la palabra puede hacer por nosotros. Esto es lo que la palabra hace por nosotros, más bien. Vamos a la número 4, que dice: ¿ha observado usted lo que el Evangelio según San Juan enseña sobre la importancia de la palabra de Dios? Y también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incisos con preguntas sobre estas observaciones. Dice: ¿qué hizo Jesucristo con la palabra del Padre? Esto está en San Juan 8:55. Y vamos a ir a San Juan 8:55 y vamos a decir: ¿qué hizo Jesucristo con la palabra del Padre? Vamos a ver qué dice San Juan 8:55. Dice 8:55, dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Esta es la palabra clave: él la guardó. ¿Y cómo conoces a Dios? Guardando su palabra. ¿Cómo conoces a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo escuchas la palabra? ¿Cómo escuchas cuando Dios te habla? En la oración, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo con la palabra del Padre? La guardó. Así como nosotros hoy en día se nos pide que guardemos la palabra, que memoricemos versículos, que cuando estemos entrando en alguna tentación o en algún problema, que nos sintamos desesperados, pues repetir esa palabra que hemos guardado, que hemos memorizado, y esa nos va a dar la salida. El B dice: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en la vida de algunas personas? San Juan 8:37 está aquí mismo. Dice en San Juan 8:37, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en algunas personas? No tiene lugar. Hay personas que por desgracia, para ellos, por supuesto, por desgracia para ellos, no quieren escucharla, no quieren entender que la palabra de Dios es verdad. Al contrario, para todo le ponen peros.
Una vez platicando con una persona me dijo, oye, ¿tú sabes quién escribió la Biblia? Y yo pues le contesté, le dije, oh, pues personas que fueron inspiradas por Dios, apóstoles, profetas. Y me dijo, no, la escribió una persona que no tenía nada que hacer. Por eso les digo, son personas que no la quieren escuchar, en las cuales no tiene cabida, y eso es pérdida para ellos, porque las promesas de Dios son muy grandes riquezas que en ninguna otra parte podemos encontrar. Vamos a pasar el inciso B, o sea que al inciso C, perdón. O sea que hay que darle cabida, hay que hacerle un lugar a la palabra de Dios, hay que meditar en ella y hacerle un lugar aquí y aquí. Ahora pasemos a la siguiente, que dice, si nosotros somos de Dios o le pertenecemos, ¿qué haremos con su palabra? También está aquí en San Juan 8:47. La respuesta dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto dice, no los oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, si nosotros somos de Dios o le pertenecemos, ¿qué haremos con su palabra? Escucharla, le damos cabida a la palabra, no nada más la vamos a escuchar y desecharla, sino que si somos de Dios hay que oírla, tener siempre presente la palabra, porque somos personas de Dios, y pues como les digo, no es porque uno quiera repetirlo, pero tiene uno que hacer constante tiene uno que constantemente hacer recordatorio de que tiene uno que meditar, tiene uno que leerla, tiene uno que ¿cómo se dice? Memorizarla. Dice el Salmo 1, dice ¿cómo dice? Perdón, dice, bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. O sea que hay que guardarla, hay que tener deleite al leerla, y hay que memorizarla, hay que meditar en ella día y noche. Pasemos ahora al D. Dice, ¿qué hace un verdadero discípulo de Jesucristo con la palabra de Él? Aquí mismo en San Juan 8:31 vamos a encontrar también la respuesta. Dice el 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hace un verdadero discípulo de Jesucristo con la palabra de Él? Permanece en ella, o sea, tú siempre estás en la palabra, permanecer, y que Dios permanezca en uno y uno en la palabra. Eso es fundamental. El permanecer en la palabra quiere decir lo mismo, que estemos meditando, que la estemos memorizando, que permanezcamos siempre apegados a esto. Dice San Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que hay que permanecer en la palabra para poder si somos verdaderamente discípulos de Jesucristo, permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros. Ahora el inciso D dice, ¿qué debemos hacer con la palabra de Jesucristo si no queremos ver la muerte espiritual y eterna? En San Juan 8:51 está la respuesta. Fíjense, solo en este capítulo, cuántas cosas importantes no nos revela la palabra. Dice el 8:51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto es algo importante. El no ver muerte es muerte espiritual. La muerte física
todos, absolutamente todos la vamos a tener, pero la muerte espiritual, esa que Dios promete, esa que dice que si uno permanece en Él, si uno guarda su palabra y no verá muerte, eso es porque en el día del juicio vamos a resucitar para vida eterna. Los que permanecemos en su palabra, los que hacemos su palabra, entonces eso es a lo que se refiere al nunca ver muerte. La muerte física la vamos a ver todos, la muerte espiritual no la veremos si seguimos la palabra de Dios, o sea, si en verdad somos discípulos de Jesucristo. Ahora vamos a la número 5, la pregunta número 5. Dice, ¿qué haré yo con la palabra de Cristo si en verdad le amo? En San Juan 14:23 vamos a encontrar la respuesta. Vamos a ir a San Juan 14:23, ya lo tengo yo aquí. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense, cosa tan más maravillosa y tan más hermosa. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Tú amas a Jesucristo, tú guardas su palabra. El guardar su palabra es guardar también a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, tener siempre a Dios presente. Y fíjense qué gran promesa aquí también, porque dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, si tú no guardas la palabra de Dios, si tú no eres un verdadero discípulo de Dios, ya lo he dicho yo anteriormente, eres un desconocido, un enemigo de Dios. Ellos no pueden vivir en ti. En cambio, desde que tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, desde ahí empiezas a tener el Espíritu Santo. Pero hay que permanecer, hay que guardar la palabra para que Dios nos limpie de toda cosa mala y Él pueda renovar nuestro corazón, hacer una casa nueva para que Él pueda morar, porque Dios no puede morar donde hay algo que está echado a perder. Él es santo, Él es puro, entonces Él tiene que vivir en una parte donde haya pura limpieza. Y eso es lo que hace uno con la palabra de Cristo. Si en verdad le amamos, la guardamos, la tenemos siempre presente. La número 6 dice, la palabra de Dios escribió para que yo crea que y para que así yo tenga. En Juan 20:31 vamos a encontrar la respuesta. Dice, la palabra de Dios escribió para que yo crea que. Vamos a ver San Juan 20:31. Dice el 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice que la palabra se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esto es para que uno entienda que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Salvador de nosotros, el Mesías. Entonces, para eso se hizo la palabra, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al tener vida en su nombre volvemos a lo mismo. Cuando uno no está en Cristo, uno está muerto espiritualmente. En cambio, uno viene a la palabra de Dios, acepta a Jesucristo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos bautizamos, seguimos, lo seguimos como discípulos. Entonces ahí es cuando tenemos la vida, porque esta palabra es vida, esta palabra te da vida y vida de la buena, porque empiezas, como te digo, empiezas a cambiar muchas cosas, muchos hábitos que antes no eran nada agradables, y entonces empiezas a cambiar. Entonces es para que creamos que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, el único en el que podemos encontrar todas estas grandes riquezas, y para que tengamos vida en su nombre. Dice, vamos a ver la número 7.
Dice, el diablo siempre procura derrotar al cristiano, pero Dios nos ha dado un arma para derrotar al diablo. Esa arma es la espada del Espíritu, que es Efesios 6:17. Vamos a ir al libro de los Efesios, una carta paulina que escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a ir a Efesios 6:17. Ay, yo ando lejos. Efesios, ahí aquí está, Efesios 6:17, perdón, me confundí, pero aquí estamos ya en Efesios 6:17, y dice Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Como les digo, cuando uno se encuentra ante cualquier tribulación, ante cualquier tentación, hay que ponerla en práctica, y por eso es bueno memorizarla, porque esta es la espada que nos da la salida. Cuando uno la memoriza, uno se encuentra ante cualquier situación en la que estás desesperado o simple y sencillamente no hayas la salida, y te pones a meditar en la palabra, y la palabra te trae la solución, porque te da la salida. Dios siempre está para escuchar a quien verdaderamente es su discípulo y guarda su palabra. Entonces, para poder derrotar al diablo, esto es lo que necesitamos, la palabra de Dios. No hay otro modo de derrotarlo. Nuestras fuerzas son, olvídense, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque somos tan débiles que en vez de encontrar la salida nos hundimos más. Entonces la única forma es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la salida. Nuestras fuerzas no. Nuestras fuerzas son inútiles. ¿Quién dice? Inútiles. Dice la número 8. ¿Cómo resistió Jesucristo al diablo? En Mateo 4:4, 4:7 y 10. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 4. El Evangelio de Mateo 4, el versículo 4 primeramente nos dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es una forma como les digo, de resistirlo. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que por eso, como les digo, es bueno memorizarla, es bueno tenerla siempre presente, siempre la palabra, porque es la que nos da la salida, es la única forma de vencer al diablo, al enemigo que siempre está al acecho. Entonces hay que tenerla presente, hay que guardarla, hay que memorizarla y traerla donde sea. Como les digo, si no tienes una Biblia en tu casa, la puedes traer en el celular. Bendita tecnología que hoy en día la puedes bajar ahí por Google Play. Entonces es bueno siempre traerla ahí. Yo la traigo en el celular, yo la tengo en la casa. Cuando salgo de viaje me llevo una, tengo cuatro Biblias. Entonces me llevo una y me llevo un libro, porque si por alguna razón leo un capítulo, leo también el libro, o a veces leo la palabra, pero siempre hay que tenerla presente. Vamos a ver qué dice Mateo 4:7. Dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo hizo Jesús? Lo derrotó con palabra de Dios, lo resistió con palabra de Dios. No fue solamente el resistir con sus propias fuerzas, sino que, bueno, Jesús era una persona muy diferente a nosotros, el divino, 100% Dios, 100% humano, pero
pero nos dio el ejemplo de que tenemos que memorizar, tenemos que tener presente la palabra de Dios. Y dice el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es otra forma, amigos, hermanos, de resistirlo, en saber que tener presente la palabra y saber que no podemos servir a dos señores, o sirves a uno o sirves al otro. Pero a nosotros como cristianos, y yo creo que a todo el mundo, aunque no seas cristiano, si tú lees y entiendes la palabra de Dios, encontrarás que el servir a Dios es diferente. El servir al enemigo, yo lo hice, el servir al enemigo lo hice por muchos años porque pues no conocía a Dios. Entonces eso es bien diferente, porque uno no siente remordimientos, uno hace cosas malas y es como si no hubiera hecho nada. En cambio, cuando tú estás en Cristo, tú por cualquier cosa, cualquier tentación en la que entras y cualquier clase de situación en la que estás, tu corazón te hace sentir mal porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y la única forma de derrotarlo es teniendo la palabra de Dios, orando, leyendo palabra, memorizándola y estando repitiéndola y repitiéndola y repitiéndola. Eso es lo que debemos hacer, dice. Eso es lo que debemos hacer para resistirlo. Ahora vamos a la 9, dice, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios para no caer en pecado? Según Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios para no caer en pecado? Guardar, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que no lo recalca porque es importante. El salmista nos dice que hay que debemos guardar la palabra en nuestro corazón. Yo ahorita en estos últimos días estoy empezando a memorizar más palabra porque es importante tenerla presente. Como les digo, no es porque uno quiera decir, ay, yo me sé más versículos que el hermano fulano, no, es porque es bueno tenerla siempre presente. Todos tenemos diferentes luchas, entonces busca uno los versículos que más te puedan ayudar para la clase de situación en la que estés, y pero en general hay que memorizar lo más que se pueda. Entonces hay que guardar esos dichos en nuestros corazones. La número 10 dice, ¿qué verdad de la palabra de Dios ha sido de especial ayuda para usted en los últimos días? Bueno, esas son preguntas ya personales que usted tiene que responder. Yo una vez anduve un poquito desanimado y un hermano me mandó una palabra que la memoricé y para mí esa palabra está en 2 Corintios 4 del 16 al 18 y dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos lleva no la puedo, fíjense, la tengo en la memoria y ahorita yo creo que me puse nervioso al estar aquí grabando el video, pero sí me la sé, no vayan a pensar que no me la sé. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea se crea en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.
Algo así dice. A lo mejor no lo dije completamente a como es, exactamente, pero ahí está, lo memoricé. Batallé porque son 3 versículos, a lo mejor nadie los memoriza, batallamos mucho por memorizarlos, pero ahí los traigo, dice. Dice la número 11, dice, ¿por qué el cristiano debe leer y estudiar la Biblia diariamente? Cosa que lo hemos dicho, cada quien tendrá su punto de vista, pero yo creo que es claro por qué lo debemos de leer, por qué le debemos de leer y estudiar diariamente. ¿Para qué? Para memorizarla, para tenerla siempre presente y para no entrar en tentaciones, para que podamos resistir al enemigo, porque es la única forma de resistirlo. Y la número 12 dice, ¿qué planes definidos tiene usted para formarse el hábito de leer y estudiar la Biblia diariamente? Ahí ustedes, es cuestión de usted saber qué es el plan que tiene. Cada quien lo hará a su forma y pues esas son preguntas personales. Otra palabra que me aprendí está en Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de vuestro entendimiento para que así comprendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como les digo, hay que memorizarla. A lo mejor no siempre la vas a decir de la manera correcta, pero hay que tratarle. Yo, como les digo, he estado tratando de memorizar mucho y hasta ahorita ahí voy, la llevamos. Estas han sido las 12 preguntas que traía este folleto, y lo que dice atrás dice, le felicitamos por estar avanzando en este curso. No olvide que su pastor está deseoso de ayudarle a entender todas las preguntas, a responder con amplitud y comprender mejor la palabra de Dios. Él es su mejor consejero espiritual. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Este video lo hice pues con muchos deseos de que les ayude, de que les bendiga, y como siempre se los digo, si les gustó, denle like. Si eres nuevo, suscríbete al canal y pues compártelo si te fue de bendición. No lo hacemos con fines de lucro, solamente para que la gente pueda escuchar algo de palabra. Si algo les puede ayudar, pues qué bueno, y a lo mejor a uno les gustará, a lo mejor a otros no, pero para eso estamos. Cuídense, buenas noches y que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo pronto para el número 6, que se va a llamar, es el que se llama Unidos con la Familia de Dios. Es el próximo que vamos a estar viendo, el número 6. Voy a tratar de hacerlo pronto porque voy a tener una semana muy ocupada y bueno, que Dios me los bendiga y hasta pronto. Cuídense.